It doesn't make all cloudy days worthwhile. La mañana en COPE, contigo a través de este artilugio sonoro que es la radio. En este martes santo, donde, bueno, pues un día más confinados y un día más que vamos robándole al calendario, al almanaque. Aunque son días extraños. En cuanto a extraños se refiere que no hacemos una vida como la que teníamos antes. Todo ha cambiado tanto, todo es tan distinto y a veces todo es tan complicado, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos un día más en la radio acompañándote y vamos a hablar precisamente hoy pues del tema de estar en casa, cómo puede afectar y cómo se puede llevar o cómo se puede sobrellevar, porque a veces hay que sobrellevarlo. Francisco Javier López, muy buenas. Buenos días, un saludo para todos los radioyentes, para todos aquellos que nos estén escuchando en estos instantes. Bueno, pues tenemos un protagonista que quiero que lo presentes tú. Pues muchas gracias. Pues tenemos como protagonista al señor Miguel Ángel Rizaldos Moca, psicólogo de reconocimiento nacional e internacional, especialista en psicología clínica. Gran parte de su vida profesional la ha destinado al trabajo en la rehabilitación psicosocial de personas con enfermedades mentales graves. Esta labor pues la ha efectuado en el Centro de Rehabilitación Psicosocial La Elipa, adscrito a la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Es tutor de práctica de las Facultades de Psicología de las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid. Asimismo, es profesor del Máster Universitario en Técnicas Avanzadas de Psicología de la Salud por la Universidad Europea, también de Madrid. Participa en el programa de formación de médicos internos residentes, más conocido como MIR, de psiquiatría, y de los psicólogos internos residentes, PIR, en varios hospitales universitarios de Madrid, como el Ramón y Cajal y La Paz. Es un apasionado de la divulgación psicológica, divulga sus conocimientos en diferentes redes sociales, como Facebook, Twitter, etcétera, y colabora como psicólogo clínico en distintos medios de prensa, radio y televisión, como el Huffington Post, el suplemento Es Moda del País, ABC en Radio 5, etcétera, etcétera, y así pues con un currículum inmenso que no terminaríamos. Impresionante el señor Miguel Ángel Rizaldos, sí que nos puede arrojar mucha luz, nos puede aportar mucho conocimiento sobre este confinamiento pues tan distópico que estamos viviendo, y precisamente a mí se me ocurriría, en primer lugar, saludamos al doctor. Buenos días. Buenos días, Francisco Javier. Muchísimas gracias por la presentación. Son muchos años de trabajo, son ya casi 30 años, entonces el currículum es muy extenso. ¿Cómo afronta un psicólogo como usted, señor Miguel Ángel, una situación, como decía antes, tan distópica, tan irreal, tan de locos como la que estamos viviendo? Pues como buenamente podemos, como decía tu compañero. Esto no se puede enfrentar bien, se puede enfrentar lo mejor posible, y yo como psicólogo lo enfrento igual que cualquier ser humano. Hombre, sí que es verdad que podemos tener alguna herramienta más o poder tener unas estrategias más, pero al final somos seres humanos y tenemos las mismas sensaciones y emociones que pueda tener cualquier persona. Es una situación, la situación de aislamiento de por sí o de confinamiento psicológicamente no es nada sano. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a hacer lo que buenamente podamos. Uh-huh. Miguel Ángel, el hecho de llegar a esta situación sin avisar, así de pronto, porque ¿quién iba a pensar, si nos instalamos en el mes de febrero, que íbamos a estar confinados en las casas, cuando salimos con mascarilla y con el ejército en la calle? Era impensable, ¿no? ¿Esta situación produce un shock o no? Sí, claro. Al final nos damos mucho más cuenta de que la vida es más incierta de lo que creemos, ¿no? Que no controlamos tanto como le gustaría a nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro lo que le gustaría o lo que le gusta o lo que le hace sentir bien es tener todo controlado. Sin embargo, no es así. Pero como contrapartida tenemos otra característica muy importante en el ser humano, que es la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia
os explico así muy brevemente. Es una propiedad que tienen los metales en la que mantienen sus propiedades independientemente del estado que están, ¿no? Por ejemplo, el hierro mantiene su propiedad tanto estando en fundido como estando en sólido, ¿no? Entonces, esto llevado a la psicología es que el ser humano en circunstancias muy adversas es capaz de salir hacia adelante. O sea, que somos mucho más fuertes de lo que realmente creemos, ¿no? Creemos que somos frágiles, es lo que dices muy bien. Hace un mes nos plantean esto y cualquiera de nosotros diría que yo no sería capaz. Sin embargo, cuando se da la circunstancia, el ser humano tiene una capacidad de adaptación enorme. Entonces, al final, lo importante en esto no es caerse, sino volverse a levantar. Uh-huh. Llevamos muchos días aislados, con restricciones severas en lo que respecta a la vida social. Estamos confinados en casa. Está claro que tenemos un problema sanitario que es urgente, que es no colapsar hospitales, reduciendo contactos. Y todo esto está desencadenando pues un reguero de problemas más, que unos darán la cara antes, otros lo harán después. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para vencer esta situación tan estresante? Bueno, para intentar que los efectos, entre comillas, secundarios de todo esto, que los va a ver, y aunque todavía no sabemos cómo van a ser, ¿no? Vamos a ir viendo en el día a día. El confinamiento, pues al final sí que es verdad, a ver cómo es esa vuelta a la realidad, porque no va a ser como la dejamos, va a ser distinta, porque al principio supongo que todo esto va a ser progresivo, va a haber que guardar distancias, o sea que no va a ser fácil. Para mejor llevarlo, pues tener una rutina es fundamental. El intentar llevar una rutina para tener cierto control. El ser humano, en la medida que siente que tiene control en su vida, pues se siente mejor. Entonces esa rutina te puede ayudar a mejor pasar el día a día. Lo que no recomiendo es que estés sentado en el sillón viendo continuamente noticias, ¿no? Es un problema el tema de recibir noticias continuamente, ¿no? El vivir esto minuto a minuto, pues no lo recomiendo para nada, porque esto no es un partido de fútbol, esto es una maratón. Entonces hay que dosificar la información, porque es mucha información muy negativa y lo que nos puede generar es indefensión. Luego, a nivel emocional, pues sentir lo que sentimos. ¿Qué quiere decir esto? Que expresemos aquello que sentimos, ¿no? Va a haber momentos en que nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir apagados, y es normal que nos sintamos así, o que tengamos ansiedad incluso, ¿no? Porque la ansiedad es ante la incertidumbre, y hay mucha incertidumbre a todos los niveles, a nivel de enfermedad, a nivel económico. Entonces, yo lo que recomiendo es que todo esto se exprese, ¿no? Y que se exprese cómo. Pues si puedes expresarlo y contarlo al que tienes al lado, fenomenal. Si no tienes la fortuna de tener a alguien al lado, pues bueno, gracias hoy a las redes sociales podemos estar en contacto con amigos o seres queridos. Y si aún así tampoco lo vemos oportuno, una de las cosas que yo recomiendo es que lo escribas. Es mucho mejor que lo escribas o que lo cuentes a que se te quede solo en la cabeza. Y que normalicemos el que nos vamos a sentir mal. O sea, que no sobrepresionemos de contener e intentar estar bien cuando no es lo posible. Necesitamos canalizar esas emociones negativas. Hay momentos que, que van cambiando. Al principio de esta crisis del COVID-19, todo el mundo pues estaba atacado de los nervios con el tema sanitario, ¿no? Si a mí me pasa, estamos viendo, y todavía seguimos viendo fallecimientos de personas de todas las edades, y entonces lo que nos importaba en realidad era nuestra vida. Luego han pasado días y nos han ido importando también más cosas, ¿no? Como que hemos perdido el trabajo, como que los negocios ya no son lo que eran, porque evidentemente la rentabilidad de todos los negocios, creo que todos hemos perdido. Y el futuro, ¿qué pasará mañana, no? Ese es otra de las preguntas que nos hacemos. Es una situación bastante complicada y una situación difícil, ¿no? Hemos pasado de una cosa que era simplemente una crisis sanitaria a una crisis económica, y ahora una crisis también que puede ser, entre comillas, una crisis emocional, ¿no? Sí, claro. Al final, al principio nos ponemos en modo supervivencia, y todavía yo creo que ahí seguimos, ¿no? Aunque vayan bajando los muertos, pero siguen siendo muchísimos, ¿no? Y sigue habiendo mucha gente afectada.
pero es verdad que, claro, que a partir de que ya vivimos o sobrevivimos, pues hay que ver cómo vamos a vivir, ¿no? Es todo incertidumbre. Como es todo incertidumbre, la incertidumbre pues la llevamos muy mal. Es lógico que la llevemos muy mal. Lo ideal ahí es ir viviendo momento a momento, no intentar no precipitarse, lo que pasa es que es complicado porque el ser humano está hecho para eso, para preocuparse, para ocuparse de lo que va a venir, para ver si lo puedo controlar o no. Sin embargo, no tenemos tanto margen de maniobra porque muchas de las cosas no va a depender de nosotros. Entonces, yo creo que es ir viendo momento a momento, intentar angustiarse y anticiparse lo menos posible. No es fácil porque no es lo que nos sale de un modo natural, pero intentarlo por lo menos. En una situación de este tipo, las relaciones familiares con las personas que conviven en el mismo edificio se fortalecen, se deterioran. ¿Se puede hablar de porcentajes de una cosa y de la otra? ¿Se producirán más rupturas de pareja? Pues yo creo que lo que no se sabe, ¿no? Pero lo que parece que está pasando es que la gente, yo creo que tiene mejor predisposición a ayudar, ¿no? Al final el ser humano lo que necesita es relacionarse. Es muy importante para el ser humano relacionarse. En la medida que nos relacionamos nos sentimos mejor y en la medida que nos aislamos nos sentimos peor. Entonces, yo creo que esto saca lo mejor de cada persona. Sí que es verdad que siempre hay excepciones, pero bueno. Pero lo que sabemos desde la psicología es que las personas, en la medida que ayudan, se sienten mejor, incluso se sienten mejor que la persona que recibe de la ayuda. La generosidad, la ayuda, el cooperar, son cosas muy, muy instaladas en el ser humano y gracias a eso, pues hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hemos sobrevivido. Entonces, yo creo que todo eso nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a sentirnos mejor y mejor llevar esta situación tan adversa. Supongo que en esta serie de crisis también se sacan cosas positivas. ¿Qué cosas positivas podemos sacar? Pues es complicado, pero sí, algo sacaremos. Sacaremos, al menos, yo siempre digo, ¿no? Que muchas veces no ganamos, pero por lo menos aprendemos. Yo creo que al menos vamos a aprender distintas cosas. No sé si luego nos durarán en el tiempo, pero aprender a apreciar aquello que lo damos por hecho en nuestro día a día y sin embargo no, por eso mismo no lo valoramos, ¿no? Como puede ser salir a la calle y que te dé el aire en la cara, ¿no? O que te dé el sol. Hoy por hoy eso no podemos hacerlo de un modo muy restringido. Entonces nos ayuda a valorar aquello que tenemos y que no le damos importancia. Yo creo que eso nos va a ayudar a tener en cuenta. Y luego, sobre todo, que creemos que controlamos mucho más de lo que realmente es. Nuestro margen de maniobra no es tan grande como a veces consideramos, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante aprender el vivir el momento, que al final es donde tenemos algo de margen de maniobra, ¿no? Yo creo que esas cosas nos pueden ayudar o podemos aprender de esta situación. Y en otro orden de cosas, ¿qué patologías se pueden desarrollar? Hablamos antes, comentamos que se iban a desarrollar, que iban a ocurrir, que iban a suceder. Pues eso, una vez que termine parcialmente este confinamiento, y digo parcialmente, y lo decimos con mucho conocimiento de causa, porque no vamos a pasar a la libertad total hasta que no se le dé una solución definitiva a este problema, pues no podremos recuperar nuestras relaciones sociales como antaño. Pero ¿qué patologías se pueden desarrollar o está tipificado que puedan ocurrir una vez que termine esta pandemia? Pues tampoco hay mucho que sepamos de esto, porque esta situación nos ha dado así nunca, ¿no? Pero vamos, lo que probablemente va a aparecer es estrés postraumático, ansiedad, depresión, probablemente, seguro. Y personas que ya tenían problemas, por ejemplo, de agorafobia, pues ahora se van a fomentar, ¿no? Porque claro, encerrado estás a gusto, estás con seguridad. Cuando salgas, pues va a haber también muchos comportamientos obsesivos compulsivos, de limpieza, de higiene, en fin, va a ser muy variado. Luego va a haber unas personas que no están en confinamiento, pero que están trabajando, que son los sanitarios, los que están al pie del cañón, que sí que es verdad que aquí va a haber bastantes problemas y no los hay ya, ¿no? Lo que pasa es, bueno, ahora están en modo actuar y están en lo que tienen que estar. Pero cuando paren, ahí sí que va a haber estrés postraumático, ansiedad, depresión,
¿Por qué? Porque encima están viviendo una situación en la que están trabajando a veces no con todas las herramientas que les gustaría y equipos, y además los pacientes están solos. Entonces, no solo hacen su labor como clínicos, sino que además a veces tienen que hacer ese acompañamiento que normalmente hace la familia, ¿no? Entonces, debe ser muy frustrante, y debe ser que te genera una indefensión importante ver a personas solas, indefensas, como pueden ser los ancianos, ¿no? Y que además les tienes que acompañar en sus últimos momentos. Debe ser muy traumático. Entonces, hay mucho duelo ahí que van a tener que digerir y que se va a tener que trabajar con ellos. No podemos salir a la calle, pero sí salimos a las redes sociales. ¿Demasiado a veces? Bueno, es que es lo que nos queda. y es verdad que a veces, igual que decía con la información, sabemos que en las redes sociales hay mucha información, y a veces una información pues no del todo veraz. Entonces, igual también te intoxicas, ¿no? Yo creo, pues como todo en esta vida, hay que intentar pues tener en la justa medida cualquiera de los hábitos que tengamos, ¿no? Si estamos continuamente en Internet vamos a recibir muchas noticias, y sobre todo ya sabéis que se da mucho más importancia a las noticias negativas que a las positivas. Entonces, esto en la persona le puede generar indefensión, y desde la psicología y los psicólogos sabemos que la indefensión aprendida es la antecámara de la depresión. Entonces, yo creo que hay que estar, y hay que estar en redes sociales, pero igual que con la información, pues hay que intentar ser mesurado, ¿no? ¿Cómo influye la pérdida de ese bienestar social al que estábamos acostumbrados en el individuo? ¿Y cómo va a influir? Pues igual está por ver. Aunque yo voy a dar una de cal y una de arena. Evidentemente esta situación va a repercutir en el ser humano, y vamos a ver cómo repercute. Pero tenemos esa capacidad de adaptación y esa resiliencia que aún así saldremos adelante. O sea, el ser humano en otras circunstancias pues se ha visto envuelto en guerras, en situaciones muy dramáticas y catastróficas, y ha sabido salir hacia adelante. Esto también. O sea, que es verdad que va a haber efectos secundarios, es verdad que no vamos a salir igual que como estábamos, pero saldremos adelante, porque el ser humano ha salido adelante muchísimas veces. Una de las cosas que evidentemente todavía, como decía Miguel Ángel Rizaldo, estamos en ese modus, ¿no? En el tema del modus terror, ¿no? El miedo a padecer la enfermedad, todavía lo tenemos ahí dentro, ¿no? Sí, claro, y esto va a estar y va a permanecer incluso cuando empecemos a salir, ¿no? Y esto sí que va a hacer que cambiemos de comportamientos. Mira que los españoles, como buenos latinos, somos mucho de tocar, somos mucho de contacto físico. Vamos a ver que eso cómo repercute, va a cambiar, evidentemente, porque va a haber el miedo a contagiar o a ser contagiado. Entonces, va a haber un cambio, vamos a ver. No lo sabemos cómo ninguno de nosotros sabemos cómo vamos a reaccionar al principio. Y en la perspectiva psicosocial, tomando como punto de partida esta perspectiva, el tratamiento y también psicológico. El tratamiento a los pacientes está previsto que sea a partir de ahora más virtual y menos físico. Mira, yo soy un profesional que llevo con el tema de la psicología online, en septiembre va a hacer 10 años, ¿no? Yo soy uno de los precursores de la psicología online en España, y mi agenda está, ya antes de que pasara todo esto, más de la mitad de los pacientes que veo son online. Yo creo que esto va a cambiar mucho a todos los niveles el tema del teletrabajo, y una de las cosas va a ser la psicoterapia online. Yo para mí ya era mi presente, o sea, ahora habrá profesionales que lo vean en el futuro, pero es verdad que es algo que podemos trabajar, que se trabaja, y que al final es hacer llegar la terapia por medio de la videoconferencia. Es verdad que no todos los casos se puede llegar, pero se puede llegar a muchísimos casos. Entonces, como profesional es muy potente, pero también puedes llegar a personas que de otro modo no llegarías. Entonces, yo creo que va en ese sentido, a nivel
de atención psicológica, pues va a haber un salto cualitativo. Ya no vamos a ser los pocos los que hacemos esto, o muchos psicólogos que hacen, pero muy pocas sesiones, sino que yo creo que esto va a evolucionar a mucho más. Sí, sí. No, yo era simplemente la última por mi parte. Un consejo para esta situación en la que nos encontramos, Miguel Ángel. Pues intentar llevarlo lo mejor posible, porque bien no es posible. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos sobrepresionemos ni intentemos ser super hombres o super mujeres en las que que podamos ver siempre todo positivo, porque no es verdad. Va a haber situaciones en las que nos vamos a derrumbar, incluso si tenemos hijos. Yo recomiendo que expresemos aquellas emociones negativas que sintamos, siempre y cuando lo expliquemos a los niños y les digamos qué nos está pasando. ¿Para qué? Para que ellos también expresen esas emociones. Porque lo que sabemos desde la psicología es que las emociones, para poder regularlas y para poder estar con mayor bienestar, es que las tenemos que canalizar. Entonces hay que expresar esas emociones negativas. Ya lo decía, o comentándolo, o hablando, o si estás triste, si lloras, no pasa nada, o escribiéndolo. Y no tengamos miedo de hacerlo delante de los hijos, siempre y cuando lo expliquemos por qué estamos así, para que ellos también puedan expresar lo que sienten. Uh-huh. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, esta situación, cómo afecta a un anciano interno en una residencia que no puede ver a su familia? ¿Cómo afecta a este mundo de locos en el que estamos a una persona que está en tratamiento psiquiátrico y que en estos instantes pues no puede tener un contacto directo con su médico? En fin, ¿cómo afecta en casos particulares, concretos como los que estamos manifestando, diciendo esta situación? Pues mal, claro. No será nada fácil y claro, y esto, pues la situación, pues habrá momentos muy críticos y momentos muy malos para estas personas, claro. Sí que es verdad que bueno, que también el ser humano se pone en modo supervivencia, y aunque tenga problemas psicológicos, psiquiátricos o sea de avanzada edad, al final te pones en modo supervivencia y lo único que importa ya no es tu bienestar, sino que sobrevivas, ¿no? Entonces, pues debe ser complicado. Afortunadamente, esperemos que sea así, que en muchos de los casos haya profesionales al lado que les puedan acompañar y que les puedan apoyar, ¿no? Pero entiendo que no va a ser siempre así, o que a veces no ha sido así, y que pues eso debe ser tremendo. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por mi parte. Y Emilio. Pues nada, darle las gracias a Miguel Ángel Rizaldos, que desde luego ha sido una entrevista que nos ha llenado, porque nos ha llegado emocionalmente, y sobre todo nos ha dado unas pautas de conducta que yo creo que debemos de seguir en estos tiempos tan difíciles que tenemos que vivir. Miguel Ángel, ha sido un placer, un abrazo grande. Igualmente, Emilio y Francisco Javier, para mí ha sido un placer poder hablar con vosotros y para vuestros oyentes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un saludo. Y ya sabes, si te interesan estos temas, suscríbete a este canal y así no te perderás los próximos vídeos. Puedes seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram. También encontrarás ahí más contenido de divulgación de psicología. Y ya sabes que no hay salud si no hay salud mental.